Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que están viendo, pero hola, grupo. Las disculpas por no haberles podido dar esta clase, pues obviamente en modo virtual, ¿verdad? Sino así asincrónica. Em, la razón fue que yo el fin de semana anterior tuve un pequeño accidente, entonces sí tenía ciertas lesiones que me han dificultado la movilidad en los brazos. Pero bueno, vamos a entrar con lo que es la clase número 2 de Excel. En este caso, bueno, vamos a ver lo que son la revisión de tareas. Decía la revisión o la tarea anterior, tarea número 1, que ustedes debían crear un libro nuevo o abrir un libro nuevo en Excel con 3 hojas de cálculo. A cada una le iban a asignar estos nombres con estos colores. Entonces yo lo voy a hacer para que ustedes vean cómo se hacía. Y en cada una de esas hojas teníamos que añadir estos datos de acá. Luego guardar el nombre de esta manera y me lo enviaban a mí por correo. Muy bien, entonces con la creación de hojas, cuando nosotros abrimos Excel, aquí hay un libro abierto, solo que yo lo tengo de este modo en la mitad de la pantalla para poder ver lo demás. Cuando lo tenemos así, ya es un libro nuevo. Vean que acá está el libro 1 de Excel, es un libro 1 que creamos. Entonces, necesitamos las 3 hojas. Nos veníamos aquí abajo, recuerden, tenemos hoja 1, nada más pulsando el botoncito del más, creamos las otras 2 hojas que necesitamos. Entonces, para la hoja 1, perdón, necesitamos el nombre de asistencia. Teníamos la opción de darle clic derecho, cambiar nombre o simplemente darle doble clic. ¿Ok? Asistencia. Eh, la hoja 2 se va a llamar exámenes y la hoja 3, tareas. ¿Ok? Asistencia debía ir de color verde. Eso era cambiarle el color a la pestaña, que era clic derecho, color de pestaña. Ustedes seleccionan aquí cualquier verde que a ustedes les guste. Exámenes en azul y tareas en amarillo. Exámenes azul y tareas en amarillo. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos ya las 3 pestañas creadas. Y dentro de cada una de estas hojas teníamos que poner los siguientes datos. Entonces, ustedes tenían la elección dentro de su decisión, si buscaban la hoja o la celda, perdón, con la vista o si utilizaban el cuadro de nombres de celdas. Si yo ponía B2, automáticamente él me lanza a la B2. Entonces, ¿qué había que hacer? Poner estudiante en la C3 iba a ser C3, o sea, esta. Y lo corroboramos con el cuadro de nombres. En la C3 venía calificación y en la D4 comentarios. ¿Ok? Lo mismo teníamos que hacer en la pestaña o en la hoja de exámenes. Aquí está en la D2 estudiante, en la C3 calificación y en la D4 comentarios. Y lo mismo en la hoja de tareas. ¿Ok? Esa era la tarea. Perdón, vean que acá está mal ubicado porque me ubiqué mal. Bueno, aquí estudiante, calificación y comentarios. Esa era la tarea, simplemente es lo que tenían que hacer. Y listo, me lo enviaban, lo guardaban aquí con el nombre de ustedes y me lo enviaban. ¿Cómo? Siempre dando el compartir, bueno, en este caso mío que estoy utilizando la aplicación de escritorio, lo suben a la nube, me pasaban el link y listo. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar y vamos a entrar con lo que es la lección correspondiente. Entonces, en Excel nosotros podemos
hacer una tabla, ¿verdad? Podemos hacer informes y demás documentos o archivos, ¿verdad? Y a veces pasa lo que les había explicado la vez anterior, que si yo escribo mucho o algo muy largo en la celda B2, por ejemplo, yo escribo todo mi nombre completo, va a caer sobre la celda C3. Y si yo escribo algo ahí, se va a, a mezclar, por decirlo así. Entonces, lo que yo escribí en la B2 no lo voy a ver por completo. Entonces, aquí en Excel nosotros tenemos la opción de combinar y centrar celdas, que es lo que estamos viendo acá. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos las celdas que deseamos combinar. En este caso, aquí en la imagen estamos viendo de la B2 a la D3. Y aquí en la pestaña de inicio, en el grupo de alineación, vean lo que acá se ve muy bien. Es este botoncito, vamos a pulsar combinar y centrar. Aquí yo les dejé una práctica, la pueden hacer. Ya va a ser combinar y centrar los siguientes rangos de celda de la D5 a la G6 y de la A9 a la C12. Yo les voy a explicar por acá qué es combinar y centrar. Combinar y centrar, entonces, yo les había dicho la vez pasada que si yo escribo acá mi nombre, escribir mi nombre completo, ¿sí? Todo este dato quedó sobre la celda B2. ¿Y qué pasa si yo escribo acá otro dato en la celda C2? Vamos a escribir, no sé, un número. Entonces, ¿qué pasó? Que este dato de la celda C2 quedó encima, tapándome lo que yo había escrito en la celda B2. ¿Qué opciones tengo yo? Bueno, de hacer doble clic acá sobre las columnas, no sé si lo recuerdan, doble clic y automáticamente se me ajusta. Pero ¿qué pasa? Que a veces ocupamos que esta celda no se alargue, sino que mantengan su tamaño normal. Pero yo necesito sí centrar o dejar esto sobre una única celda combinada. Entonces, nosotros seleccionamos las celdas y acá en la pestaña de inicio, en el grupo de alineación, tenemos el botón de combinar y centrar. Tenemos combinar horizontalmente, combinar celdas. También podemos separar las celdas, y ahorita lo vamos a ver. Y combinar y centrar. ¿Qué va a hacer el combinar y centrar? Que nos va a centrar de una vez. Vean ahí. Ahí ya volví a apretarlo y digamos que se separan. Si yo lo presiono nuevamente, ya ahí están combinadas las celdas. Entonces, el combinar y centrar lo que hace es que lo que yo tengo escrito quede centrado de una vez, como para un título, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a crear una tabla. Ocupamos, vamos a trabajar lo mismo que hemos trabajado estos días. Estudiante, vamos a ver tarea 1 y tarea 2. Entonces ocupamos y no sé, vamos a poner aquí promedio. Ocupamos crear una tabla que nos dé estos datos, pero tenemos que ponerle un nombre a la tabla. Y yo voy a ponerlo. Mucha gente hace que selecciona como la celda del centro, ¿verdad? O la que está en la mitad de los datos de la tabla y ponen aquí, no sé, notas alumnos. Entonces usan este como el centro de la tabla y no es necesario, o sea, podemos utilizar todas las 4 celdas del total de columnas, le damos combinar y centrar y listo. Ya aquí, bueno, acá en sobre fuente, nosotros tenemos este botoncito que es con el que podemos hacerle bordes a las celdas, ¿ok? Entonces acá tenemos todos los bordes. En este caso que ocupáramos hacer una tabla, ahí, por ejemplo.
Y a este le podemos poner borde exterior grueso. Y vean, como ya de una vez nos quedó una tabla y esta, que sería el título de la tabla, nos quedó centrado. ¿Ok? Eso es el combinar y centrar. Nosotros podemos, como les decía ahí, quitar este centrado y descomprimirlo, por decirlo de alguna forma. Podemos separarlos. Entonces, ¿dónde va a estar eso? Aquí sobre la flechita que vienen las demás opciones. Estas van a ser prácticamente lo mismo. La única diferencia es que no nos van a centrar el texto, ¿ok? Y si le damos separar celdas, ya lo vamos a ver acá, automáticamente se separaron todas, ¿verdad? Vean que ya puedo seleccionar una por una. Si yo mezclaba o utilizaba combinar celdas, vean que ya él me aparece como una sola. Me sigue lanzando el nombre de la primer columna, B6. Entonces, toda esta celda va a ser la B6. ¿Ok? Esas son como las partes de combinar y centrar. Ustedes pueden hacer esta práctica, si pueden hacerlo mucho mejor, ¿verdad? Para que así vayan practicando. Luego, acá en Excel nosotros tenemos lo que son los tipos de datos. Normalmente se utilizan, ¿verdad? Como para decirle a la casilla qué dato es el que yo estoy ingresando. ¿Qué tipos de datos utilizamos acá en Excel? Tenemos los de texto, el tipo numérico, el tipo fecha y hora, el de fórmulas y demás. ¿Dónde lo vamos a ver? En pestaña inicio en el grupo número. Y eso se los voy a mostrar acá. Sobre la parte principal de Excel, en la pestaña de inicio, aquí en número, nosotros lo vemos. Está la general, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, notación científica, texto. Y si nosotros abrimos sobre esta flechita de acá, se nos va a abrir un cuadro de diálogo. A ver dónde está, acá está, que se llama formato de celdas y nos va a decir qué tipo de dato es, si general, número. Acá nosotros los podemos eh, modificar, podemos decirle que use el separador de miles, es decir, que se vea así como separado, ¿verdad? Que no se vea todo el número junto. Le podemos decir que nos dé 6 decimales, 7 o que simplemente nos dé 1, ¿verdad? En moneda también. Aquí podemos manipular el tipo de símbolo que queremos y símbolo de colones. Aquí vienen absolutamente todos los símbolos de las monedas. Igual podemos decirle que nos dé un decimal, que nos dé 2, demás. Eso ya ustedes lo deciden. En contabilidad igual. ¿Qué tipo de signo monetario queremos utilizar? En la fecha nos da la opción, ¿verdad? La corta se va a ver de esta forma. La fecha corta se va a ver así. Y si nosotros ingresamos una fecha corta, podemos modificarla a cualquiera de estas. Puede ser con guiones y la fecha larga que se ve así de esta forma. Nosotros también podemos modificarla. ¿Ok? Luego tenemos la de hora, que podemos verlo como en el reloj de 24 horas o acá en la forma de 12 horas, ¿verdad? La parte de porcentaje nos va a permitir igual aumentar o reducir los decimales. En la parte de fracción nos va a permitir cómo ver la fracción o a partir de cuántos dígitos se lo convierte en fracción, perdón. La notación científica igual, cuántos decimales. El texto, que es prácticamente normal, ¿verdad? Que no va a haber ningún dato numérico especial. Y personalizada. Esto es ya por si ustedes necesitan poner algún dato ahí especial y demás. Le damos a aceptar. Bueno, esta la vamos a guardar en general. Le damos a aceptar y listo. ¿Cómo vemos esto en la parte web? Vamos a abrir el Microsoft acá, en la parte web. Y tenemos el libro de la clase anterior. Ajá.
Y lo vemos igual, la misma forma. Bueno, vemos que acá también tenemos de forma un poco más visible el de combinar y centrar, ¿verdad? Que si utilizamos estas 4, combinar y centrar, aquí lo podemos visualizar mucho mejor. Ahí se ven las celdas y ahí las vemos, que todas están separadas y la de arriba fue la que utilizamos con combinar y centrar. Y el dato, los tipos de datos los vemos acá a la par. Vean que acá está. Aquí nos da, si queremos general, número, normal, ¿verdad? Más formatos de número. Viene siendo prácticamente el mismo cuadrito que les acabo de enseñar allá. Que use separador de miles, que muestre solamente un decimal y demás. ¿Ok? Viene siendo el mismo cuadrito acá. O también nos da las opciones acá, que si quiere usar el signo de dólar, el signo de euro, otros formatos de contabilidad, que nosotros lo podemos cambiar aquí. El colón ya habría que buscarlo y cambiarlo acá, ¿verdad? Pero bueno, ahí son las mismas opciones para que ustedes lo tomen en cuenta. Y esto es lo que significa con este número o con este botoncito, si yo lo pulso, lo que voy a hacer es aumentar los decimales y con el de la par lo que hacemos es disminuir los decimales. Esa misma opción la tenemos acá en el Excel de escritorio, solamente que acá lo vemos más amplio. Aquí es como la parte rápida en la que yo le puedo decir, bueno, es un dato de contabilidad. Entonces quiero que esté con el signo de colón, el signo de euro, el de libra, el del yen o yen, no me acuerdo cómo es que se dice. Si queremos que el dato sea de porcentaje, entonces de una vez presionamos este que tenga millares, ¿verdad? Que sea separado por miles prácticamente. Y con este aumentamos los decimales y con este disminuimos los decimales. Esto es lo que nos va a ayudar. Ahora sí, vamos a ver en contexto eh, los tipos de datos acá. Bueno, tenemos en general, que como dice la presentación, corresponde a cualquier carácter no numérico introducido en una celda. Puede ser letras, caracteres y símbolos especiales. Y curiosamente, todo lo que vaya a ser caracteres, no números, ¿verdad? Siempre se van a ver alineados de forma automática al lado izquierda o al lado izquierdo, perdón, de la celda. Por ejemplo, estos son tipos de datos. Nombre, hola, encabezado 1, XYZ, 25, los va a tomar, aunque tenga números, están mezclados con letras, entonces van a ser prácticamente datos de tipo general. Y se van a alinear automáticamente a la izquierda. Veámoslo acá. Vean, por ejemplo, estos. Estudiante, tarea 1, tarea 2, promedio. Son datos de tipo general y están alineados al lado izquierdo. ¿Qué pasa si yo en esta casilla pongo un 98? Vamos a ver, porque ese es un tipo de dato numérico. ¿Y qué va a hacer? Que va a corresponder a números enteros o reales. Cuando se introduce un tipo de dato numérico, se va a alinear de forma automática al lado derecho. Entonces, con esto, como dice ahí, es importante porque así vamos a saber si Excel lo está tomando como un tipo de dato numérico o no. A veces podemos ingresar un número con formato de texto y nos va a servir por si deseáramos hacer algún cálculo con este dato. Si se introduce un número demasiado grande, Excel le da la forma o el formato de notación científica. Entonces, como les decía, ¿qué pasa si yo ahí ingreso un 98 y le doy Enter? Aunque acá mi formato de celda sigue siendo un tipo de formato general porque no lo he cambiado, al ser un número, al Excel analizar el dato que yo ingresé y ve que yo no inserté caracteres o letras, él va a decir, ah, ok, aquí solo hay números, de un solo lo vamos a alinear al lado derecho porque son números. Recuerde que las hojas de Excel están basadas en los libros de contabilidad de hace muchos años. ¿Y cómo son los libros contables que usan los contadores? Bueno, los números siempre, siempre van a estar alineados al lado derecho.
Y los detalles y demás siempre van a estar alineados al lado izquierdo. Por eso es que Excel hace esto, ¿verdad? Porque recordemos que es como si trabajáramos con una contabilidad. Muy bien, tenemos los tipos de fecha que nos va a permitir dar formato. Si hacemos alguna factura o algo así, podemos ingresar. Si nosotros escribimos, por ejemplo, así, un formato 5 del 6 del 15, Excel lo va a identificar como un formato de tipo fecha y lo va a escribir en formato fecha. Por ejemplo, vamos a hacerlo acá sobre la de la web. Vamos a poner, no sé, 20 eh, de agosto del 2015. Le damos Enter y vean que automáticamente él lo convierte a tipo fecha. Si yo me vengo acá, ya aquí sí lo cambia. Solamente eh, este se va a ver centrado porque lo habíamos usado en combinar y centrar. Vean que aquí igual, en la parte de Excel en la nube, lo tenemos que el tipo de dato general se alinea al lado izquierdo y si nosotros utilizamos acá, se va a alinear al lado derecho. Y igual, aunque es un número, perdón, acá está, lo sigue tomando como un formato general, ¿verdad? En el de las fechas sí cambia automáticamente. Vamos a verlo igual acá. Vamos a poner la fecha acá. Vamos a poner entonces ahora 16 de septiembre del 2012. Yo le doy Enter y automáticamente cambia a formato de fecha. Aquí está. Y si lo vemos, aquí lo tenemos. ¿Fecha qué? Fecha corta. Yo lo puedo hacer fecha larga, nada más le doy pulsar y de una vez él se hace en fecha larga. Solo que acá eh, la celda automáticamente se hace grande. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Que ustedes o usen combinar y centrar para poder usar la fecha larga. Y si no les incomoda, pues vean que, por ejemplo, acá no me serviría tener una celda tan grande con promedio, porque sinceramente, no sé, digamos que el promedio es un 100. ¿Ok? Va a ser mucho espacio libre entre la celda. Entonces, por eso ustedes tienen que o hacerla, combinar y centrar antes de utilizarla, ¿verdad? O si no les molesta, pues dejar el formato de fecha así. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos la fecha, tenemos el de hora, que nos permite escribir, dar formato y hacer operaciones con horas. Si escribimos en una celda un dato con el formato hora, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos, Excel lo va a identificar como un dato de tipo hora. Y acá tenemos la misma práctica, que eran las mismas celdas que vimos acá en combinar y centrar. Son las mismas, solo que ahora esas celdas, ustedes van a seleccionar 3 celdas diferentes, le van a cambiar el dato y ¿qué van a hacer? Simplemente ingresan un dato. Si cambian a un dato número o de contabilidad, ingresan un dato de contabilidad. Si lo cambian a fecha larga, entonces pues ingresan una fecha larga, ¿verdad? Y si lo cambian a porcentaje, pues que se vea el número en porcentaje. Por ejemplo, acá, si yo aquí pongo un 0.25, yo aquí en formato de número puedo venir y simplemente le doy porcentaje a este y de una vez me va a dar el dato que yo ingresé en formato porcentaje. ¿Ok? Muy bien, espero que esa parte en cuanto a lo que son los datos y demás haya quedado claro. Vamos a ver lo que es el autorrelleno. En esto sí tienen que prestar mucha atención a esta tabla que vamos a hacer, con la tabla que yo les dije en el grupo de WhatsApp que la hicieran para que ustedes la puedan trabajar. Entonces, si ya la tienen hecha, bueno, van a saber que esta parte de acá arriba se hace con el combinar y centrar. Creo los encabezados de cada una de las
celdas, o sí, de las celdas que van a ser mis columnas, ¿cómo hice que se vieran estas por aparte? Recuerden que cuando estábamos viendo la clase pasada, si yo quiero agregar un enter, por ejemplo aquí, clase, y quiero que diga el 1 abajo, si yo doy enter, me cambio de celda. Entonces acá mismo, clase, yo doy alt enter, pongo 1 y automáticamente se hace una sola celda, pero con ambos datos. Así fue como hice estos encabezados para que lo tomen en cuenta y lo puedan hacer ustedes también. Después de eso vamos a ver unas fórmulas básicas, vamos a verlas de una vez para después simplemente ver la parte del autorrelleno. O mejor veamos autorrelleno y ahorita les hago las fórmulas. Las fórmulas las vamos a ver el viernes en clases, entonces sería importante como que ustedes lo puedan repasar. Bueno, el autorrelleno es una herramienta súper eficaz porque nos va a ayudar a agilizar todo, prácticamente todo. eh, Nos ahorra mucho tiempo en Excel, entonces por eso es importante que ustedes lo puedan hacer. Las opciones de autorrelleno aparecen al rellenar una lista automáticamente y permite modificar las condiciones del autorrelleno que se acaba de realizar. ¿Qué tenemos acá? En la parte de autorrelleno tenemos lo que es copiar celdas, series de relleno, rellenar formato solo, rellenar sin formato, relleno rápido y eso lo vamos a ir viendo eh, a continuación. Y tenemos la parte de rellenar en la cinta de opciones donde vamos a utilizarlas también. Vamos a empezar con la primera, que son la copia del mismo elemento. Es decir, si yo pongo el número 1 y quiero que ese número 1 venga varias veces, ya sea en forma de lista, o sea, hacia abajo, en las filas o en columnas, yo lo puedo hacer. ¿Qué hacíamos antes? Bueno, veníamos uno manualmente hasta llegar a donde ocupábamos. ¿Qué pasa con esto? Que nos quita tiempo, eh, se vuelve más tedioso el avance, porque ¿qué pasa si no son 10 celdas, si no son 150 celdas? Llegar hasta el 150 se nos hace más complejo. Si nosotros notamos cuando estamos en nuestra celda activa, vean que acá en la esquina siempre se nos va a hacer un rectángulo, un cuadradito, perdón, verde. Entonces ahí nosotros pulsamos nuestro cursor y vean que cambia de esa cruz blanca gruesita a una cruz negra delgadita. Entonces, ¿qué significa? Que aquí a mí me da la opción de copiar este elemento. Vean que si yo lo arrastro solo una celda abajo, lo copio solo una vez. Y acá ya me da copiar celdas. Esto lo vamos a ir viendo ahorita, ¿verdad? Y si yo selecciono hasta abajo, hasta aquí, que es donde está el límite de la tabla, yo voy a poder copiar ese mismo elemento. Puedo hacerlo con el número 1 o puedo hacerlo con la letra A. ¿Ve? Con cualquier letra. Si usted ocupa hacer incluso eh, un símbolo y yo lo llevo hasta abajo para hacer una lista, voy a copiar ese mismo símbolo. Entonces esto nos sirve, vamos a dejarlo con hasta para letras, digamos, para toda una oración. Vamos a ponerle eje 1 y ese punto. Y si yo lo deslizo igual acá, yo voy a copiar lo mismo, ¿ok? Ahora, como empezamos viendo el número 1, y si yo hacía esto, simplemente copio el 1, ¿verdad? Acá yo lo voy a ir aumentando de 1 en 1. O sea, es decir, ya no quiero que haya 1, 1, 1, sino 1, 2, 3, ¿verdad? La lista normal. ¿Qué hacíamos antes? Poner 1, 2, 3 y nos íbamos. Perdemos mucho tiempo con eso. Entonces yo pongo 1, 2, selecciono estas dos celdas y acá, como ya yo marqué un límite, ¿cuál es mi límite? Este de acá al final. Con la tabla que yo creé, yo tengo la opción o de arrastrar esto hasta acá o simplemente le doy doble clic acá.
Una vez que le di doble clic al puntito, vean, y acá lo voy a volver a hacer para que ustedes presten atención a mi punto del autorrelleno. Yo le doy doble clic, hacerlo acá lejitos para que lo puedan ver. Doble clic y listo. Ya se llenó automáticamente hasta el límite de la tabla. Entonces esto nos va a agilizar. Si tenemos que hacer un listado de 25 artículos, ustedes simplemente lo pulsan. Vean que yo puedo iniciar desde acá, 8, 9, y yo lo pulso y sigo bajando hasta el 25. Bueno, ya hasta el 29. ¿Ven? La lista va a iniciar ¿de dónde? De donde yo selecciono. Si yo acá no tengo 1 y 2, si yo acá tengo 17 y 18, yo la selecciono y hago doble clic. Vean que él se va de 1 en 1 hasta el límite, ¿verdad? O sea, no es necesario iniciar desde el 1, desde el número que ustedes lo pongan, ahí inicia. Ahora vamos a ver los números que van aumentando de 2 en 2. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta que tengo el 2, bueno, el 0 y el 2. Entonces quiero que después brinque al 4, que después brinque al 6. Lo mismo, seleccionamos las primeras dos celdas. Estas dos primeras celdas nos van a dar el patrón que debe continuar en el autorrelleno. Entonces pulsamos esas dos celdas, igual hacemos doble clic y vamos a ver cómo ya se llenan de una vez de 2 en 2. 2, 4, 6 y demás. Lo mismo, si lo hacemos con números impares, digamos, estos son números pares, si lo hacemos con números impares, 1 y 3, le damos doble clic y vamos a ver cómo se va de 2 en 2, pero con los números impares, 5, 7, 9, y ahí va. Ven, entonces nos funciona bastante bien. La misma situación, no es necesario que inicie desde el 0 o desde el 2, podemos iniciar desde cualquier otro número. Vamos a iniciar desde el, no sé, desde el 84. Yo inicio en el 84, después sigue el 86, pulso o selecciono mis dos celdas, doy doble clic y listo. Ya va de 2 en 2 hasta llegar al 100. Lo mismo aplica, bueno, aquí no lo creé, pero lo mismo aplica si lo hago de 3 en 3. ¿Qué pasa si yo pongo aquí 3 y 6? Este es de 5 en 5, pero vamos a hacer primero el ejemplo de 3 en 3. Tiene que ir brincando de 3 en 3. Entonces 3, 6, 9 es lo mismo, va a funcionarnos igual. En este caso de 5 en 5 va a funcionar prácticamente igual. 25 y 30. Seleccionamos las dos celdas. Siempre vamos a tener que ingresar manualmente los datos de estas dos primeras celdas, ¿verdad? Para que él pueda como captar ese patrón y desarrollarlo. Entonces ahí sí, ya dice, ok, va de 5. Entonces tengo que desarrollar las demás celdas de 5 en 5. Doble clic y ahí está. 40, 45, 50 y ahí se fue. En cuanto a los días de la semana, igual, ¿qué pasa si yo pongo aquí, perdón, si yo aquí solo pongo lunes? Si yo pongo solo lunes y hago para abajo, saco la semana normal, porque ya él capta que el lunes es un día de la semana. Si yo pongo domingo y en la primera, bueno, no sé, ponemos viernes, le doy doble clic, ¿verdad? Ya él cambia o él automáticamente, el programa ve que es una serie de semana, de los días de la semana y automáticamente los saca. Entonces, sábado, domingo, lunes y ahí se va. Pero, ¿qué pasa si yo acá pongo primero martes y después pongo jueves y le doy doble clic? Vamos a ver cómo él va a ir de 2 en 2. Es decir, va a ir un día sí, un día no. Primero martes, miércoles no aparece en la lista, escribe jueves. Como el miércoles no aparece, entonces viernes tampoco, escribe sábado. Ok, es como decir de día por medio. Entonces vamos a dejar acá el lunes y vamos a hacer de los días de la semana normal.
¿verdad? Doble clic y ya aquí aparecen todos los días de la semana. Vamos a hacerlo con el autorrelleno de los meses del año. Sucede prácticamente lo mismo. Si yo pongo enero y doy doble clic, automáticamente se rellenan con los meses del año. Febrero, marzo, abril, mayo y demás. Pero ¿qué pasa si yo aquí pongo junio y en el siguiente pongo septiembre? ¿Ok? Estoy brincando 3 meses, ¿sí? Julio, agosto y caigo en septiembre. Entonces, por ende, debería de darme el mismo patrón. Si yo le doy doble clic, pasa igual. Llego a julio, llego a septiembre, después agosto. Bueno, acá me está dando un error, creo que por la escritura de septiembre. Vamos a poner octubre, noviembre, diciembre y vamos a poner enero. Le damos doble clic y ahí sí. Abril, después julio, después octubre, después enero, después abril. Y vean que ahí se va el orden de 3 en 3 o 4 en 4, ¿verdad? Si contamos octubre. Entonces, digamos, recuerden que todo el parámetro, si yo aquí pongo agosto y después pongo noviembre y jalo esa selección y hago el relleno, se va a ir contando de acuerdo a lo que yo puse. Si yo me salté 3 meses, en la próxima relleno en celda se va a saltar 3 meses. Si yo nada más dejo acá diciembre y doy doble clic, él me va a dar mes por mes, porque yo no le estoy dando un patrón a seguir. ¿Ok? Ahora con lo que son las fechas. Ok, vamos a poner 18 de junio no sé, del 2022. Si yo arrastro o si yo hago doble clic, vamos a ver cómo automáticamente él dice, ok, estos son fechas. Necesito subirlas de una en una. Y ahí va de uno en uno, de un día en un día. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Si yo de 18 paso al 20 de junio del 22, selecciono esta, lo que le estoy dando es un patrón de que vaya de 2 en 2. Entonces ya me va a aparecer 22, 24, 26, 28 y demás. Lo mismo si yo le pongo, em, vamos a ponerle 25, él me va a tirar las fechas de acuerdo a lo que yo me brinqué de acá, al espacio de tiempo que yo me brinqué del 18 al 25, del 2 al 9, del 16 al 23 y ahí va, ¿ok? Pues vamos a dejarlo acá con lo de uno en uno, de un día en un día, del 18, 19, 20, todo el mismo mes. Ahora, serie de meses. Queremos que, digamos, que las quincenas, digamos que en una planilla, las quincenas se pagan el 15 de todos los meses. Entonces vamos a decir que el 15 de septiembre del 2021. ¿Ok? Ahora, yo necesito que diga que el próximo mes se pagó, pero el 15 de octubre. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos la misma fecha, cambiamos el mes. Recuerden que si yo a esta le doy doble clic o auto relleno, se va a cambiar automáticamente por eh, la fecha. O sea, va a ir incrementando en uno a la fecha, al día. Pero yo quiero que aquí la fecha se conserve y se aumente nada más en, eh, en el mes. Entonces, cambio el mes, le doy doble clic, bueno, selecciono las dos celdas, le doy doble clic y ya él automáticamente me cambia los meses de la fecha. Vean, acá llega diciembre, aquí ya cambia enero del 2022, febrero, marzo y ahí se va. ¿Ok? Sucede lo mismo si cambiamos o si hacemos un lapso grande entre fechas y fecha. Aquí sería como cada 3 meses. Si yo le doy doble clic, igual me va a aparecer 15 de marzo,
junio, septiembre, diciembre, marzo, junio, septiembre. Y ahí va a ir. Entonces, el patrón que ustedes pongan siempre sobre esta primer celda va a ser con el que se va a desarrollar o con el que va a funcionar el autorrelleno. Ahora, quiero hacer días laborales. Que mis días laborales van a ir normalmente en la legislación, ¿verdad? De lunes a viernes. Entonces, vamos a ingresar una fecha cualquiera, esperando que no caiga fin de semana. Vamos a ver, el 14 de febrero de este año, que fue martes. Y yo quiero que esa lista o que esa planilla, no sé, suponiendo que es una planilla que estamos creando, se llene solamente con los días laborales. Entonces, yo voy a seleccionar mi espacio donde quiero que se cree esa lista, ¿ok? Vamos a seleccionar desde la celda original hasta la celda de abajo. Me voy a venir acá donde dice rellenar. Rellenar. Esto va a funcionar lo mismo. Yo puedo rellenar hacia abajo, puedo rellenar hacia la derecha, hacia arriba o hacia la izquierda. Ahorita les voy a enseñar este. Y vamos a darle justificar, ¿ok? Perdón, vamos a darle series. Justificar no es. Es acá donde dice series. ¿Ok? Vamos a darle en series y se nos va a abrir esto. Esto es prácticamente lo que hemos estado haciendo. Entonces, yo le voy a decir que quiero rellenar esta columna, filas, es cuando son las de acá, ¿verdad? Horizontales y ahorita quiero rellenar en vertical, entonces ocupo llenar esas columnas. Le vamos a dar cronológica y acá donde dice unidad de tiempo, nada más le ponemos días laborales. Vamos a aceptar y vean que ya automáticamente él creó o él autorrellenó con días laborales la tabla. Vean que empezó con martes, después miércoles, jueves, viernes y ya brincó de una vez a lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, esto es muy útil porque así nosotros podemos utilizar o a rellenar una planilla sin usar el fin de semana, ¿verdad? ¿Por qué así? Porque si nosotros usamos este que vimos acá de fechas o este días de la semana, yo puedo poner todo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y después lunes, martes, miércoles. Y probablemente se va a reproducir así. Pero ¿qué pasa si yo pongo viernes y pongo lunes? Que él me va a ir brincando de dos en dos los días. Entonces, martes y miércoles no me van a aparecer en la lista, ¿verdad? Por eso es que se utiliza este de días laborables. Ahora, la serie geométrica es como cuando nosotros veíamos en matemáticas. Vamos a ver. Voy a abrir acá un momento Paint para explicarles. Cuando nosotros en matemáticas nos enseñaban que 2 a la 1 es 2, ¿verdad? Que 2 a la 2, 2 elevado a la 2 es 4, que 2 elevado a la 3 es 8, si no me equivoco. Entonces, la serie geométrica lo que nos va a permitir es ver esto, ver como este número desarrollado por el exponente que él tenga. Entonces, igual, vamos a hacer una serie geométrica con el 2. Selecciono todas las celdas, me vengo aquí a inicio, en rellenar, en series, y acá utilizamos igual en columnas, porque lo que estoy rellenando es esa columna. Le damos geométrica, incremento 2 y le vamos a aceptar. Y ya vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 32, 16, 32, 64. Es lo mismo del exponente. Veámoslo con el número 5. Yo lo selecciono, vengo, perdón, no es justificar, es series. En series, geométrica, le digo que el incremento es en 5, aceptar, y ya acá lo vemos. De 5 a la 1 es 5, 5 a la 2 es 25, 5 a la 3 es 125. Entonces esto nos ayuda mucho, no sé, tal vez en
ejercicios matemáticos y demás. Así es como tenemos la serie geométrica. Y la serie de códigos es una serie que nos puede ayudar, por ejemplo, en alguna, puede ser tabla de precios, ¿verdad? Y demás. Entonces, si nosotros ponemos igual, sí, GPY 001, y yo lo hago hacia abajo, vean que a diferencia de que esto no es un código, es un dato normal, y yo lo arrastré, ¿verdad? Hacia abajo para hacer el autorrelleno, sigue siendo el mismo dato. Véanlo acá. Cuando yo lo arrastro, ya aparece que lo que estoy copiando es lo mismo. En la serie de códigos, cuando yo le hago no sé, ustedes pueden poner ahí lo que quieran, GPY, THC, no sé, lo que quieran, MLK, ¿verdad? Lo que ustedes quieran, el guión, los ceros y el número, como para crear un código de algún producto de más. Si yo lo hago hacia abajo, vean que inmediatamente él va cambiando aquí a la derecha el número. ¿Ok? Vamos a darle doble clic y vean cómo él automáticamente lo sobreentiende como un código. Si yo esto lo dejo normal, vamos a quitarle la barra y lo hago hacia abajo, él lo sigue tomando como un código. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo esto lo dejo así? GPY1. Ah, bueno, acá sí lo sigue aumentando. Pero a veces nos puede tomar solamente, como en este caso, que solamente se copia un elemento. Entonces, en este caso, nosotros ya crear o este tipo de formato de dato, automáticamente estamos asegurándonos de que lo que se crea ahí sea una serie de códigos. Doble clic y listo. Y así es como podemos autorrellenar toda una tabla mucho más sencilla utilizando el autorrelleno, que ustedes lo van a tener que utilizar bastante para diferentes tablas, para varios ejercicios que vamos a ver. ¿Ok? Entonces esto es importante. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son fórmulas básicas. En Excel tenemos diferentes operadores. ¿Qué son los operadores? Bueno, son símbolos o caracteres que especifican un tipo de cálculo que se desea realizar. Podemos participar de diferentes cálculos dentro de una misma fórmula. Acá en Excel nosotros tenemos 4 tipos de operadores. Los aritméticos, los de comparación, los de concatenación y los operadores de referencia. Vamos a ver las fórmulas básicas normales, que son prácticamente las que hemos visto en cualquier lado. ¿Qué tenemos acá? Bueno, los operadores aritméticos son los operadores matemáticos. El más siempre va a ser la operación de suma, el menos va a ser la operación de resta, el por va a ser la operación de multiplicación, el slash ahí, ¿verdad? La operación de división, el porcentaje, lo que va a hacer es que nos va a cambiar el número a un porcentaje. Y el acento circunflejo, que es ese que ustedes ven ahí, va a ser la operación de exponenciación o potenciación. Acá tenemos varios comandos que nos interesa ver. Bueno, tenemos el control más la tecla más, lo que va a hacer es insertar celdas, perdón. El control más el menos va a eliminar celdas. Control E va a seleccionar todas las celdas que tengan información. Control 1 va a cambiar el formato de celdas. Alt más las comillas, modifican el estilo de celda. Control más punto y coma, inserta fecha. Control más shift más 2 puntos, inserta la hora. Con Shift 2, inserta un comentario en la celda. Control más Shift más 3, más F3. Administra los nombres. Control Shift 4, da formato moneda. Control Shift 5 porcentaje. Control Shift tilde es formato general. Control Shift 6 es el contorno a las celdas. Control Shift menos es quitar el contorno a las celdas. Con el Shift y la barra espaciadora, perdón, es seleccionar toda la fila. Control más barra
es seleccionar toda la columna, barra espaciadora, ¿verdad? Control más 9 es ocultar las filas. Control más 0 es ocultar la columna. Control más Shift más 8 es mostrar las filas. Control Shift 9 es mostrar columnas. Y el Control Alt K es eh, insertar hipervínculo. Ok. Vamos a ver ahora, está la explicación del autorrelleno. Y vamos a ver lo que son las operaciones aritméticas. ¿Ok? Muy bien. Tenemos estas cajitas de acá, o estas celdas, los cuadros, y vamos a iniciar por ver lo que es la suma. La suma, dijimos que siempre se va a representar por el símbolo más. ¿Cómo lo vamos a ver en las fórmulas? Siempre que vamos a ingresar una fórmula, eso lo voy a poner por acá. Siempre que queramos ingresar una fórmula en Excel, debemos usar el igual. Siempre, siempre, antes de ingresar una fórmula en cualquier celda acá de Excel, vamos a usar el igual. Por ejemplo, ya estas celdas, si ustedes lo ven, yo lo tengo aquí cambiado a formato de moneda, ¿verdad? Entonces vamos a agregar diferentes cifras a estas celdas. Vamos a poner 1500, 2650, 8954 y ahí vamos a ir poniendo diferentes cifras. Eh, Aquí vamos a aumentarlo. Vamos a poner, no sé, 9671. ¿Ok? Ya tenemos todas las cifras. Ahora, resulta que yo quiero sumar esas cifras o esas ventas que, por ejemplo, realicé ese mes. Entonces, yo quiero realizar esas cifras o esa suma. Normalmente, o en otros tiempos, ¿qué hacía la gente? Poner 1500 más 2650 más 8954 y les iba a funcionar. Importante, ¿qué me faltó aquí? El más. Yo pongo más ahí, entonces ya ahí me sumaba eso. Y sí que bien, sumé estos tres datos de acá. ¿Qué pasa si yo ese 1500 lo cambio por un 1800? Que este dato de acá no se modificó. Sigan viendo que aquí dice 1500. ¿Por qué? Porque son datos que yo ingresé manualmente. Ahora, hay otra gente que súper bien utilizan Excel, pero ponen el igual y empiezan esta celda, más esta, más esta, más esta, y ahí se van. ¿Ok? Sí, si yo cambio este y yo le pongo que aquí ya no son 8954, sino 8900, cambió. ¿Ven? Pero si yo cambio este, ya no son 475, sino 500, ¿pasó algo? No, porque resulta que se me olvidó seleccionarla. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nosotros vamos a poner igual, vamos a poner suma. Bueno, eso lo vamos a poner acá en cálculo. Acá nosotros en Excel tenemos la opción de la autosuma, esta que ustedes ven acá, ¿ok? El autosuma. Aquí tenemos otras funciones muy eh, usuales o muy usadas con frecuencia en Excel. ¿Qué pasa si yo a todo esto lo selecciono? Selecciono esta celda de abajo donde quiero mi total y le doy o pulso el botón de autosuma. Vean, yo le voy a dar autosuma y listo. Ya acá, vean que yo aquí tengo
en mi celda, que es la suma va de la C4 a la C9. O sea, yo no tengo por qué seleccionar una por una todas mis celdas. Incluso si yo le doy doble clic, él me va a mostrar en color azul lo que yo sumé. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo cambio este dato? Ya no son 9.600, sino que son 8.000, nada más. Automáticamente este cambia. Esa es la ventaja de utilizar las fórmulas, que si ustedes ingresan un dato mal, no lo tienen que cambiar manualmente si ingresan uno por uno los datos. Si aquí ya no son 21.000, sino que son 14.450, vean que en el total tengo 42.000 y resto. Si yo lo cambio, automáticamente él se actualiza y me dice que lo que tengo son 36.300 colones. Eso es lo que son las sumas. Espero que hasta ahí todo vaya claro. Eso nos agiliza las fórmulas. En el caso de autosuma, yo sí o sí tengo que tener la celda de abajo, o sea, esta, disponible, porque él me va a sumar todo y me va a tirar el resultado abajo de una vez. Si yo quiero utilizar ese resultado, pero en otra casilla, en otra celda, diferente a la que yo tengo ahí, entonces simplemente escribo la fórmula. Igual, suma, aquí la selecciono con doble clic, suma, selecciono el rango de celdas, cierro paréntesis y enter. Ok, entonces ya yo lo puedo modificar acá y listo, va a cambiar de una vez, ¿ok? Esa es la diferencia con el autosuma y la suma que uno digita normalmente en la fórmula. Muy bien, ahora vamos a suponer que tenemos aquí simplemente copié los datos de estas celdas y los pegué acá, ¿verdad? Resulta que este es el presupuesto que tenemos para esos meses y debemos restarle el saldo que quedó. Por ejemplo, en enero quedaron 200 colones, en febrero quedaron 615 y ahí vamos a ir inventando datos. Ok, voy a completarla. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nosotros queremos restar y vean que, por ejemplo, en autosuma es como la única en la que puedo hacer una selección de celdas. Aquí, y la que puedo, sí, hacer una selección grande. Acá, en la diferencia, lo que vamos a hacer es la resta. ¿Resta de qué? Bueno, a 1.800 le vamos a restar 200 para saber cuánto saldo o cuánta diferencia nos quedó entre lo que teníamos presupuestado y entre lo que nos quedó libre. Vamos a ponerle saldo libre para saber si nos ahorramos o nos fuimos en números negativos, ¿ok? Entonces yo voy a poner igual y en el caso de la suma es la única fórmula, en el caso de las aritméticas, que yo tengo que poner suma. Para las restas yo no tengo que poner resta, ni en la multiplicación ni en la división. Aquí yo simplemente selecciono mi dato inicial, le pongo el símbolo del menos para quitarle el otro dato y doy enter. ¿Ok? Ya me dice que acá la diferencia es de 1.600. Ojo acá, acabamos de ver el autorrelleno, ¿verdad? Yo puedo ir haciendo manualmente esto, ¿verdad? Escribir igual la F5 menos la G5 y me dar tanto. O yo puedo utilizar el autorrelleno que acabamos de ver. Entonces, ¿qué hago? Que esto acá yo lo arrastro. ¿Qué estoy arrastrando acá? ¿Qué estoy autorrellenando acá? No los datos, yo no estoy autorrellenando la tabla con este dato, porque este dato
en realidad lo que está escrito en esa casilla o en esa celda es la fórmula que yo utilicé. ¿Ok? Entonces, cuando yo utilizo el autorrelleno acá, lo que yo estoy autorrellenando es con la fórmula. Y lo que va a cambiar es que a la hora de yo autorrellenar, voy a hacerles algo acá. Ya les voy a enseñar. Lo que yo voy a autorrellenar acá en esta lista, ven, vean que acá entré en una parte que se llama mostrar fórmulas. Lo que estamos haciendo es viendo las fórmulas que estamos utilizando. Entonces, al hacer el autorrelleno, voy a quitar estas para que ustedes lo puedan ver. Al yo hacer el autorrelleno, lo que hago es el autorrelleno de la fórmula. Y él va a cambiar. Él va a decir, bueno, no es que voy a utilizar estas de acá arriba. Voy a ver utilizando las mismas de la fila en la que a mí me están haciendo el autorrelleno. Si yo jalo, ven, cambia el nombre de la celda. Él va a usar las celdas de la fila a la que él utilizó. Muy bien. Ahora, ya ahí utilizamos el autorrelleno. Entonces vean que es mucho más sencillo. Diferencia, quiero sumar. Aquí podemos hacer lo mismo. Suma, sumamos este. Listo. ¿Y qué puedo hacer acá? Aquí puedo hacer otra suma y aquí esto. O simplemente hago autorrelleno acá para que se copie la fórmula. Y acá hago el autorrelleno de este. ¿Ven? Puedo hacer esta que sería el autorrelleno de esta de acá al final. O bien una suma de esto, que es más complejo, ¿verdad? Porque me voy a trazar más. Es mejor hacer las sumas de este de acá y simplemente jalo. ¿Ok? Lo mismo con multiplicar. Vamos a dejar estos datos de acá. Ah, bueno, esto no me va a permitir copiarlos porque son fórmulas, ¿ok? Recuerden. Por eso me da error, porque son fórmulas, no son datos ingresados manualmente, monetarios. Ahora yo voy a decir que el presupuesto por trabajador, que a cada trabajador se le dio 1.800 en ese mes. Entonces, vamos a ir cambiando el número de trabajadores. En enero se le dio a 5 trabajadores, febrero 4, 6, 2, 4, 9. ¿Ok? Vamos a cambiar este a 3. ¿Qué hacemos? Igual, abrimos la fórmula con igual, seleccionamos la celda por, que va a ser el asterisco, la otra celda. Damos Enter. ¿Y qué hacemos? Ya que aprendimos cuál es nuestro método de autorrelleno para no estar llenando celda por celda, simplemente hacemos doble clic, ¿ok? Y listo. Hacemos doble clic y ya llenamos todo. Aquí sí voy a ocupar hacer una suma, porque no voy a sumar todos estos, sino que voy a sumar cuánto vendí en total esos meses. ¿Cuánto se vendió? Sí, esto. Lo mismo funciona con, con la división. La división siempre va a ser el slash, ¿ok? Siempre va a funcionar igual, entonces vamos a poner lo mismo. 2, 4, 5 y 3, 2. Abrimos la fórmula con el igual, seleccionamos la celda, insertamos el slash, seleccionamos la otra celda y Enter. Ya, ahora sí, una vez que tenemos eso, usamos el autorrelleno, ya puede ser jalándolo o doble clic, ¿verdad? Aquí nos va a aparecer esto, ¿por qué? Porque en estas dos celdas no hay ningún dato. Entonces, obviamente va a dar un error la fórmula, para que no se asusten. Vamos a sumar toda esta columna, Enter y listo, ¿ok? Entonces, ven que utilizar las fórmulas es bastante sencillo, es cuestión nada más
de irle agarrando el toque. Primero que practiquen bastante el autorrelleno y luego que practiquen las fórmulas. Como les decía acá, igual siempre es súper importante que a la hora de ingresar una fórmula necesitamos poner el igual. Igual, y por ejemplo, en las restas simplemente se utiliza la celda menos tal celda. En la suma es en la que yo puedo usar el igual suma para sumar un conjunto de celdas. ¿Ok? Muy bien. Una vez que hemos visto esto, vamos a entrar con lo que es la tarea. ¿Cuál es la tarea? Bueno, por haber enviado esta clase tarde y demás, van a tener tiempo hasta el viernes de enviarme. Si tienen igual alguna consulta o duda, bien, me pueden escribir, no hay ningún problema. Y bueno, ¿qué va a hacer la tarea? Van a elaborar un informe de ventas que incluya los siguientes datos. Y acá les pongo ejemplos de informes de ventas, ¿ok? Entonces, quiero que en una celda, en la celda del título, utilicen el combinar y centrar que lo vimos acá y ponen ahí reporte semanal, inventario, no sé, ¿ok? Informe de ventas, que es lo que les estoy pidiendo. Van a poner el nombre de la empresa en la columna A, o sea, en esta primera columna van a poner el mes que necesito que vaya de enero a julio. Utilicen el autorrelleno para que no estén ingresando manualmente cada uno de los meses. Si ustedes utilizan bien el autorrelleno y los operadores aritméticos, van a durar muy poco haciendo la tarea. Si ustedes ingresan todo manualmente y hacen todo manualmente, pues obviamente van a tardar un poco más. Luego, en la columna B va a decir cantidad de bicicletas vendidas. Esos datos ustedes los pueden ingresar. Pueden poner que en enero vendieron 5, que en febrero vendieron 10 y demás. Todo eso ustedes lo inventan. Van a decir cuál es el precio por unidad. Puede ser que en enero costaban, no sé, 15.000 colones cada bicicleta y en febrero aumentaron a 15.500. Y en marzo volvió a bajar y así. Ustedes lo van a hacer. En la última columna va a decir subtotal mensual que van a tener que hacer. Usar los operadores aritméticos, las funciones aritméticas que vimos acá en clase. Vean que hacer esto de cantidad de bicicletas vendidas por el total unitario es prácticamente esto que hicimos acá, ¿ok? Con la parte de multiplicar es prácticamente lo mismo. Aquí va a decir el subtotal mensual y dice, y a la última fila, es decir, aquí va a venir el mes de julio, aquí viene el mes de julio, y en la última fila va a decir un total, va a decir, ya les digo, el total, primer periodo, y ahí van a colocar, igual que en este caso, el total de cuánto se vendió en ese periodo. ¿Ok? Entonces vean que es prácticamente una tabla parecida a esta, solo que cambian los datos, que tiene que ser un informe de ventas con el nombre de una empresa, y ahí va que tiene que ir por columna. ¿Ok? Tienen que ver los, voy a revisar que vengan las operaciones aritméticas utilizadas correctamente. Lo del autorrelleno no lo puedo evaluar, pero espero que lo utilicen porque en realidad es algo que les va a simplificar muchísimo la vida y le van a agilizar en su trabajo. Entonces, la idea es que ustedes lo puedan utilizar. Acá vienen varios ejemplos de qué es lo que deben de hacer. Entonces, bueno, eso sería todo, chicos. Espero que de verdad haya quedado bastante clara la clase. Cualquier consulta me la pueden enviar. Con muchísimo gusto yo les voy a ayudar. Y lo mismo, yo esto igual se los voy a enviar por PDF. Inmediatamente les coloque el link del video para que ustedes lo puedan ver y repasar. Entonces nos estamos viendo el viernes, chicos, y ojalá que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches o buenas tardes, a la hora que lo estén viendo y nos vemos.